bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Analizaremos el día de hoy una parte y luego después estudiaremos en las siguientes lecciones lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Bien, parte 1. Jesús bautiza con el Espíritu Santo a todos los que creen en Él. Punto 1. Jehová le dio la señal a Juan el Bautista. ¿Cómo reconocería al que bautiza con el Espíritu Santo? Juan 1:33. Y yo no le conocía, dice. Juan el Bautista está diciendo, yo no le conocía, dice. Pero el que me envió a bautizar con agua, se está refiriendo al Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, me dio la señal, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Cristo. Amén. Sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan el Bautista lo bautizó y vio que el Espíritu vino en forma de paloma y permaneció sobre Cristo, Juan dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él es, lo reconoció, porque el Espíritu Santo se posó sobre Cristo, ¿verdad? Punto 2. Juan el Bautista dijo que Jesús era quien bautizaría con el Espíritu Santo. En el libro de Marcos capítulo 1, versos 7 y 8, dice, y predicaba diciendo, estaba hablando Juan el Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Mire, Juan el Bautista está reconociendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, es decir, Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Entonces está dando la indicación de que Jesús vendría para bautizar con el Espíritu Santo mientras él bautizaba con agua. Punto 3. Juan el Bautista enseñó a los creyentes que habían dos tipos de bautismo: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo por medio de Jesús. Aquí tenemos dos bautismos: bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a verlo. El bautismo de Juan era un bautismo físico en agua. Podía ser visto por los hombres. En cambio, el bautismo que realizaba Jesús era más espiritual. Por eso dice que sería bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, verso 11, mira lo que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Muy bien, aquí tenemos dos tipos de bautismos: bautizo en agua, que está arriba, ¿no? Dice, yo a la verdad bautizo en agua, es un bautismo en agua. Dice, Él lo bautizará, es decir, que Cristo viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aquí son dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. Jesucristo es el que ejecuta el bautismo. Muy bien, vamos a verlo, la imagen. Entonces, vemos aquí que dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua. Juan el Bautista bautizaba en agua. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos aquí, este es el bautismo de Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos aquí entonces los dos tipos de bautizo. Juan bautizó en agua y Jesús bautizó con fuego. Ese es el bautismo de fuego. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo se ejecuta eso? Que lo vamos a estudiar. Cuando ocurrió en el aposento alto. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo
ocurrió cuando Cristo envió el Espíritu Santo y cayó el Espíritu Santo, ingresaba al mundo, ingresaba a los creyentes, vino el bautismo del Espíritu Santo y ya Juan era el que bautizaba en agua. Uno es visible y el otro es un bautismo invisible, ¿verdad? Uno es con un elemento en el cual es introducido la persona que es en el agua, y el otro es introducido dentro del cuerpo de Cristo. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el bautismo en el Espíritu Santo ocurrió en el aposento alto. Como vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, ¿verdad? Dice que ahí estaban ellos reunidos. El Señor dijo, reúnanse. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, reúnanse y ahí van a ser bautizados. Y ustedes saben que se fueron al aposento alto, y en el aposento alto esperaron en oración, y entonces vinieron lenguas repartidas como de fuego. Punto 5. Todo creyente debe experimentar el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, porque ambos forman un solo bautismo. Vamos a ver que el bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu Santo van a formar un solo bautismo. No son dos diferentes, es un solo bautismo. Uno es en el agua y otro es en el Espíritu. Uno se hace en el interior, el otro se hace en el exterior, en el caso del bautismo en agua. Muy bien. Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí tenemos dos bautismos, mire, dos bautismos. El agua y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Uno es un bautismo físico y el otro es un bautismo espiritual. Como vemos aquí, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el aposento alto y ahí se asentó el fuego sobre su cabeza. Eso es lo que envió Jesucristo. Por eso Juan el Bautista decía, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Efectivamente, fuego, ahí sucedió. Cuando Cristo vino, envió ese Espíritu Santo y lo bautizó, ¿no? Con fuego. Por esa razón decía, lo bautizará con fuego. Un aplauso le damos al Padre Celestial por esta gran verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Parte 2. Requisitos y significado del bautismo en agua según Juan el Bautista y los apóstoles. Punto 1. Juan exigía a través de la predicación que el israelita se arrepiente y confiese sus pecados. Mire, ¿qué cosa pedía Juan el Bautista para poder bautizar a la gente? Para que los israelitas sean bautizados, tenían que tener dos requisitos. Juan el Bautista exhortaba a los israelitas que si querían bautizarse deberían arrepentirse de su pecado. Vamos a verlo. Cómo él solicita que se arrepientan primero. Es un requisito. Él no bautizaba por bautizar. La gente que venía, él no lo bautizaba de frente. No. Él pedía, primero debe arrepentirse. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, dice, predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú te arrepientes, puedes bautizarte, pero si tú no te arrepientes, no. Sigue diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ven? Para arrepentimiento. Yo te bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, una de las condiciones que él pedía es que se arrepientan de su pecado, que cambien su manera de vivir. Juan el Bautista ordenaba a los que querían bautizarse que se arrepientan de su pecado. Les hablaba Juan el Bautista. Si ustedes quieren bautizarse, deben arrepentirse de su pecado, deben dejar su pecado. Ya no pueden estar continuando con su pecado. Ustedes tienen que dejar su pecado. Ya no pueden seguir pecando, no pueden seguir tomando, no pueden seguir robando, no pueden seguir delinquiendo, ya no pueden seguir haciendo esas cosas. Él, Juan el Bautista, era preciso en pedir este requisito, el arrepentimiento. Sigue diciendo,
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, arrepentimiento era una de las condiciones. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 4, dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Cuando Juan iba a bautizar, primero les predicaba el arrepentimiento. Sigue diciendo en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 24, dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mire cómo a todo el pueblo de Israel él quería que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, ¿no? Que se arrepientan de su pecado. Entonces, primera condición, que se arrepientan de su pecado antes de bautizar. Punto B, los israelitas se bautizaban confesando su pecado. Él les pedía que se arrepientan y todos los israelitas venían y confesaban sus pecados. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he sido así, yo he sido de esta manera. Y se arrepentían confesando su pecado. Ellos tenían que declarar su pecado. Mateo capítulo 3, versos 5 y 6, ellos confesaban su pecado, dice, mire. Y salía a él Jerusalén y toda Judea salía buscándolo, Juan el Bautista. Y toda la provincia de alrededor del Jordán, toda la gente venía también a Juan el Bautista y eran bautizados por él en el Jordán, confesando su pecado. Una condición que pedía era que confesaran su pecado, declararan su pecado, ¿no? Decía, esto es mi pecado. Declarando eso, entonces recién eran bautizados. Amén. Vemos también esto en el libro de Marcos capítulo 1 verso 5, nos dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando su pecado. Todos los israelitas tenían que confesar su pecado. Amén. Muy bien. Punto B. Juan mandaba a los israelitas que se habían de bautizar, que creyesen en Jesús, el que vendría después de él, quien quitaría los pecados del mundo, el que bautizaría con el Espíritu y quien era hijo de Dios. Juan el Bautista, él pedía, si alguien quiere ser bautizado, que se arrepienta de su pecado y que crean en Jesús. Mire, él pedía la condición. La condición es: tienes que creer en Jesús. Pues en aquel tiempo la gente no creía en Jesús. Los judíos no creían en Jesús, ¿no? Los sacerdotes no creían en Jesús. La gente de ese entonces, la clase religiosa, no creía en Jesús. Entonces Juan el Bautista, con ese poder, mandaba, decía: no, tienes que creer en Cristo. Pero ¿cómo creer en alguien que recién estaba apareciendo? ¿Cómo creer en una persona del cual estaba diciendo: oye, tú tienes que creer solamente por el hecho que alguien te manda? Pero resulta que toda la gente creía en Juan el Bautista y le tenía una confianza. Sabía que él era un profeta, porque su palabra y su predicación conmovía a la gente, porque las señales que él hacía eran tan fuertes, las predicaciones eran tan convincentes. Por eso que la gente venía para ser bautizados. No venían ahí uno, dos, sino venían pueblos enteros querían ser bautizados. Y él decía: la condición es que te arrepientas, que confieses tu pecado, pero también que creas en Jesucristo. Creas en Jesucristo, lo reconozcas a él, lo reconozcas como el que va a quitar el pecado del mundo, que Cristo es el que quita el pecado del mundo, y que también que Cristo es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces él los mandaba que toda la gente creyeran en Cristo. Por esa razón se le llamó a Juan el Bautista el que preparaba el camino del Señor, el que iba adelante antes que Jesús para prepararlo el camino, para presentarle, para hablar que viene un gran siervo, para preparar que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre la gloria por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Punto A. Juan el Bautista ordenaba a los bautizantes que reconozcan que Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. Mire, vamos a ver cómo es que él lo presenta. En el libro de Juan capítulo 1, verso 29 al 31, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús. Juan lo vio a Jesús que venía a él y dijo:
ante toda la gente, comenzó a decir, señalándole: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel tiempo los corderos solo podían quitar el pecado de una persona. La gente podía llevar un sacrificio al templo y en ese sacrificio era para que su pecado les sea perdonado, pero cada persona tenía que llevar su cordero. Pero Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Ya no necesitan presentarse un cordero por cada persona, porque Él es el Cordero inmolado que quita el pecado de toda la gente del mundo entero. Y toda la gente se quedaba asombrada, toda la gente le admiraban a Jesús, toda la gente se quedaban admirando a Jesús, porque decía cómo Juan el Bautista es un profeta grande, tremendo, está presentando a esta persona. Y Juan el Bautista decía: Él es más grande que yo. Yo no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Imagínense cómo lo levantaba Jesús, a qué magnitud, ¿no? Amén. Muy grande, ¿verdad? Sigue diciendo Juan capítulo 1, versos 29 y 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguió diciendo Juan el Bautista, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Sigue diciendo en el libro de Hechos capítulo 19 verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo, a la gente, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces vemos ahí cómo Juan se preocupaba porque la gente crea en Cristo, porque el Cristo era quien había de bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Punto B. Juan mandaba a los discípulos que reconozcan a Jesús como el que les bautizaría con el Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 1 versos 32 y 33 nos dice la palabra del Señor así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo, dice. Yo he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, dice, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan enseñaba a todos los israelitas: yo le bautizo con agua, pero ustedes, israelitas, si quieren, Jesús le va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Qué tremendo, decían ellos, qué tremendo. Si Juan bautiza con agua, pero viene uno que me va a bautizar con fuego. Alabado sea el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué poder trae Jesús? ¿Qué poder tan grande trae Cristo? Efectivamente, Juan estaba preparando el corazón de todo el pueblo de Israel. Los corazones de los israelitas era un corazón muy duro, era un corazón muy incrédulo. Él le estaba preparando. Por esa razón él tenía una fuerza para poder preparar. Indudablemente que en el tiempo de Juan el Bautista, los israelitas no querían a ninguna otra persona, no querían que se presente a ningún otro Dios, no querían que se presente a ningún otro personaje. Todo era Jehová, y ellos no querían que se presente a nadie más. Pero aquí estaba presentando Juan el Bautista a una nueva persona, a Jesús. Estaba encaminando a que los israelitas crean en él. Y toda la gente, los israelitas eran gente pues muy mala, que ni bien veía que estaba presentando a otro, lo hacían como blasfemo, podían apedrearlo, matarlo, porque ellos tenían esa ley de matar gente, matar a cualquier persona.
Pero Juan el Bautista estaba envuelto de una presencia del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre él fue saturado. Su madre de Juan sintió que el bebé comenzaba a temblar dentro de su vientre. Fue lleno del Espíritu Santo ese bebito. Dentro del vientre materno ya estaba saturándose de esa presencia de Dios. Y cuando él salió ya y comenzó a crecer y luego después comenzaba a presentar, él hablaba fuertemente. A pesar de que los israelitas eran malos, eran un pueblo que podían matarlo, que podían apedrearlo, que podrían ajusticiarlo rápidamente, pero sin embargo él tenía un poder de convencimiento. Juan el Bautista era un hombre de Dios que se le enfrentaba a ellos. Incluso venían algunos fariseos para escucharle. Era tal la predicación, que cuando él predicaba, la gente venía de todos los pueblos a bautizarse. Era tanto el convencimiento que cuando él predicaba, la unción de la predicación, que incluso los mismos judíos, que incluso los mismos fariseos querían ser bautizados, eran tocados. Yo también quiero bautizarme. Ahí es cuando Juan el Bautista les hablaba y le decía: generación de víboras. Mire cómo les trataba a ellos. Generación de víboras. A esas personas sanguinarias. Generación de víboras. No penséis huir de la ira de Dios. Ustedes, si ustedes quieren ser bautizados, primero arrepiéntanse de su pecado. Y él comenzaba a decir y a predicar y a exhortarle a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero la gente eran bautizados y él presentaba a Cristo como el único que podía bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Era tal poder de Juan el Bautista que la gente se bautizaba de todos los pueblos de Israel. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Asimismo, punto C, Juan el Bautista o el bautizador decretaba a los nuevos creyentes que reconozcan que Jesús era el Hijo de Dios. Juan el Bautista quería que reconozcan, Él es un Hijo de Dios. Quería que lo reconozcan. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 34, miren lo que dice. Él habla, Juan el Bautista habla, dice: y yo le vi y he dado testimonio, decía Juan el Bautista a los israelitas, de que este es el Hijo de Dios. Y así quedaba. Él es un Hijo de Dios. Y nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie se atrevía a contradecirlo a Juan el Bautista, porque sus predicaciones eran firmes, eran guiados por el Espíritu. Hechos capítulo 19, verso 4. Por esa razón también el apóstol Pablo dice así: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Decían: Él es el Cristo. Él es el Cristo. ¿Cuál era el significado del bautismo en agua? Que los pecados del creyente israelita eran perdonados. Todo aquel que se bautizaba en agua era porque era un israelita que Dios lo perdonaba su pecado. Era el bautismo del arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 3. Por eso se llama el bautismo del arrepentimiento. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Todo aquel que se quería bautizar, todo israelita que quería bautizarse, era para el perdón de sus pecados, para que sus pecados sean terminados. Amén. Entonces, el acto de que un israelita se bautizara era un acto de purificación, que él se iba a purificar su cuerpo, su alma, su espíritu, iba a purificarse, iba a limpiarse de todo pecado. En el libro de Juan, capítulo 3, versos 22 y 26, nos dice esta gran verdad. Miren, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim,
porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Qué es la purificación? Es el quitar los pecados a través del agua. El bautismo es una purificación. Cuando alguien se bautiza, se está purificando, limpiándose de todo pecado. Eso siempre fue considerado así, una purificación de sus pecados. Punto 2. Vamos a ver el bautismo de los apóstoles. Los apóstoles también solicitaban dos requisitos para bautizar al nuevo creyente, israelita o gentil, y para que sea lavado o perdonado su pecado. En el caso de los apóstoles, él daba oportunidad no solamente a los israelitas, sino también a todos los gentiles. En cambio, Juan el Bautista no. Juan el Bautista netamente puro israelita bautizaba. En cambio, los apóstoles a los israelitas y a los gentiles, todo aquel que quiera ser parte del reino también, ¿verdad? No se olvide esto, ¿ya? Muy bien. Las Escrituras nos dice cómo Juan el Bautista con los apóstoles también bautizaban. Ellos bautizaban. En el libro de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus apóstoles, sino sus discípulos. Aquí usted puede ver que los discípulos eran los que bautizaban. Había bautismo de Juan, pero cuando apareció Cristo, los discípulos de Cristo también bautizaban. Entonces habían dos bautismos en agua. Un bautismo de Juan el Bautista, otro bautismo que realizaban los apóstoles o los discípulos de Cristo. Son dos bautismos que se realizaban, ¿no?, en ese momento. Aquí podemos ver que los discípulos eran los que bautizaban también, muy aparte de Juan. Bien, sigamos viendo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 al 38, vemos también que los apóstoles bautizaban. Miren lo que dice. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, dijeron, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Después de la predicación, Pedro le dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, mire, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas 3,000 personas ya no lo bautiza Juan, lo bautizó los apóstoles ya. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso ahí se ve. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí vemos entonces el bautismo de los apóstoles y el bautismo de Juan, que son diferentes. Punto A. Los apóstoles exigían a través de la predicación que los nuevos creyentes se arrepientan de su pecado para ser bautizados. Los apóstoles, ¿qué solicitaban a la gente para bautizarlo? Le decía, arrepiéntase de su pecado. Una condición, arrepiéntase de su pecado. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, nos dice esta gran verdad. Mire lo que solicitaban los apóstoles para el bautismo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Qué es lo que se necesitaba? Que se arrepientan y se bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Los apóstoles solicitaban que la gente también se arrepienta y se bautice para el perdón de sus pecados. Amén. Punto B. Los apóstoles también mandaban a los nuevos creyentes israelitas o gentiles que reconozcan a Jesús como el que limpia de todo pecado, el que bautiza con el Espíritu Santo y que es hijo de Dios. Los apóstoles también solicitaban, los apóstoles exigen que la gente israelita o gentil crea en Cristo. Exigían eso. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 28, mire lo que dice. Mire qué solicita, cuáles son los requisitos. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos, y ya hemos visto que debían arrepentirse. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué dicen el nombre de Jesucristo? Ellos también tienen que creer en Cristo. Tienes que creer en Cristo, tienes que recibir a Cristo, tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que tener fe en Cristo. Ellos también
mandaban que la gente crea en Cristo para el perdón de los pecados, está diciendo. Porque si tú crees en Cristo, tus pecados serán perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire cómo los apóstoles también solicitan esos requisitos: enviarlos a Jesucristo. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 12, hallamos igualmente en este pasaje qué es lo que solicitan los apóstoles. Mire lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Mire, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque para bautizarlo tenía que bautizarlo en el nombre de Jesucristo. Tenían que creer en Cristo. Los apóstoles también ordenaban: si alguien quiere ser bautizado, arrepentido de su pecado, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Es como en el tiempo nuestro, ¿no? Si alguien se quiere bautizar, ¿qué le va a pedir usted? ¿Qué le va a solicitar usted? ¿Qué ustedes le van a decir? Si alguien dice: hermana, quiero bautizarme, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados, recibe a Jesucristo en tu corazón y entonces podrás bautizarte. Bendito sea su nombre. Un fuerte aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En otro día los apóstoles también solicitaron lo mismo. Hechos capítulo 8, verso 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo. ¿Qué le pidió Felipe antes de bautizar? Si crees de todo corazón, bien puedes. Él está diciendo: si crees de todo corazón en Jesucristo, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Tienes que creer que Cristo es Dios. Tienes que creer que Cristo es el Salvador. Tienes que creer que Cristo es el único que salva. Tienes que creer que Cristo es el enviado de Dios para salvación de todo el mundo. Si crees en eso, bien puedes bautizarte. Si no crees en eso, no puedes bautizarte. Amén. El eunuco dijo: creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, ahí vemos al eunuco. Entonces Felipe le bautizó en el agua. Al ver ahí, lo bautizó, porque él había creído en Cristo. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También en otra oportunidad, otros apóstoles, igualmente cuando estuvieron en una prisión, cuando de pronto comenzó a haber pues un temblor y las cadenas se cayeron, y entonces los grilletes se abrieron, la puerta se abrió de la cárcel. Entonces en ese temblor se abrió la puerta de la cárcel, las cadenas se cayeron. ¿Y qué sucede? Que los apóstoles estaban al fondo de la cárcel. Cuando de pronto vino el carcelero despertó, dijo: oh, Dios mío, ahora, mira, está abierto la cárcel, se han escapado los presos. Dios mío, ahora qué me van a decir mi jefe, que yo he dejado abierto. Ahora qué no me van a creer de que ellos se han escapado. Voy a matarme. Se sacó su espada, estaba listo para matarse, cuando de pronto de al fondo le dice a los apóstoles, le dice: carcelero, no te mates. Todos estamos aquí, no hemos huido. Entonces, cuando estaba a punto de matarse, miró, corrió y comenzó a arrodillarse delante de los apóstoles. Se arrodillaron y dijo: yo necesito creer en Jesucristo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dice: cree en Jesucristo. Él le dice así: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él dijo: creo en Jesucristo. Creyó en Jesucristo. De ahí el carcelero lo sacó, con esa alegría lo sacó de la cárcel y se lo llevó a su casa. Y lo llevó a su casa, a los presos lo llevó a su casa, le dio de comer y le dijo, como era de madrugada, cerca de 1, 2 de la mañana, le dijo: coman por favor, estoy contento porque me he convertido a Cristo. Y le dijo: muy bien,
bautízate. Y en esa misma noche se bautizó el carcelero con toda su familia, pero con una condición: habiendo creído en Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 29 al 33, mire lo que dice. Él entonces, pidiendo luz, después del terremoto, después del temblor, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro, el carcelero, adentro de la cárcel, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Tú y tu casa. ¿Y qué sigue diciendo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Se bautizó con todos los suyos. ¿Cuál era el requisito? Cree en Jesucristo, confía en Jesucristo, entrega tu vida a Cristo. Amén. Hechos capítulo 18, verso 8. También vemos otro caso donde los apóstoles piden también la condición que crean en Cristo. Amén. Y Crispo, dice, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Eran bautizados, eran parte de aquellas personas que también se bautizaban creyendo en Cristo. Lo principal que el ser humano necesita para bautizarse en agua es creer en Cristo. Amén. Mateo capítulo 28, verso 19, igualmente dice así. Cuando Cristo mismo dijo, mire, Cristo mismo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, no solamente creas en Jehová, también cree en Jesús. No solamente en Jesús, también cree en el Espíritu Santo. Cuando tú te bautices, no solamente te vas a bautizar en el nombre de Jehová, también te vas a bautizar en el nombre de Jesús, pero también bautízate en el nombre del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Los tres son uno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, el significado del bautismo es que los pecados del creyente israelita o del creyente gentil le serían perdonados. Como vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Está hablando aquí a todos los israelitas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a todos los israelitas que eran de distintos lugares, que habían venido a la fiesta del Pentecostés. Ahí le está predicando a puro israelita. Todos los israelitas le está diciendo: bautízate, pero tienes que arrepentirte creyendo en Jesucristo, en el nombre de Cristo. Todos los israelitas creían en Jehová, pero ahora está diciendo: no, también en Jesucristo. Tienes que aceptarlo a Él. Si tú no lo aceptas, no tienes parte. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Entiendan eso. Por eso que se tenía que presentar a Cristo como el principal, por el cual la gente tenía que bautizarse en el nombre de Jesús de Nazaret. El bautismo de Juan ya no es para nuestros tiempos, sino el bautismo de los apóstoles. Oiga bien, apóstol, ¿cuál de los bautismos realizamos? ¿El de Juan o el de los apóstoles? El de Juan ya no se usa. Se usa el bautismo de los apóstoles, porque el bautismo de Juan hablaba de alguien que iba a aparecer. En cambio, los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles ya había aparecido Cristo. Entonces son distintos.
enfoques. El bautismo de Juan enseñaba que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Ve? Juan el Bautista decía: crean en aquel que viene después de mí. No, crean en él. Estaba hablando de alguien que en el futuro iba a aparecer. Vamos a verlo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Cuando los apóstoles llegaban a una ciudad, lo encontraron a personas que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces le pregunta: ¿en qué pues ustedes han sido bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Miren cómo ellos dicen: nosotros hemos sido bautizados por el bautismo de Juan. ¿Y qué le dijo Pablo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, ¿no? Eso es el bautismo de Juan, hablando de un futuro de Cristo que iba a aparecer. Punto B, el bautismo de Juan ya no es para nuestro tiempo, pues solo era vigente hasta que viniera el Señor. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, habló claramente. Juan ha bautizado con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Eso es un bautismo, el bautismo de Juan, que hablaba de un Cristo que había de aparecer. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los que habían sido bautizados por Juan volvieron a bautizarse. ¿Pero por qué fueron bautizados? Ya fueron bautizados por los apóstoles ya. Porque los apóstoles dijeron: no, ese bautismo hablaba de un futuro que había de aparecer Cristo. Ahora no. Por eso que ellos volvieron a bautizarse. Dice: cuando oyeron esto, los que se habían bautizado por Juan, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya ahí fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? De una manera ya directa. Por eso es diferente entre el bautismo de Juan con el bautismo de los apóstoles. Punto C. El bautismo que realizaba Juan era conocido como el bautismo del arrepentimiento. ¿Cómo era conocido el bautismo de Juan? El bautismo del arrepentimiento. Pero al de los apóstoles, ¿cómo se llamó? El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Mire cómo se le llamaba. Al bautismo de Juan se le llamaba bautismo del arrepentimiento. Y el de los apóstoles, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, donde ya se establece a Jesús de una manera clara y directa. Sigamos. Dijo Pablo: Juan bautizó en el bautismo del arrepentimiento, ahí está hablando claramente, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted puede ver en la parte del verso 4, dice bautismo de arrepentimiento, y en el verso 5 dice bautismo en el nombre del Señor Jesús. El bautismo del arrepentimiento era de Juan, el bautismo en el nombre del Señor Jesús era el bautismo de los apóstoles. Entonces ahí usted puede ver, son dos tipos de bautismo, ¿no? Uno que ya pasaba, el otro que ya comenzaba, ya se iniciaba un bautismo. Punto D. El bautismo que predomina hoy no es el de Juan el Bautista, sino el de los apóstoles. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso 3 al 5, nos dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Cuando le preguntan a los apóstoles, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Como el bautismo de los apóstoles predomina sobre el bautismo de Juan. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Mire cómo la gente en el nombre de Jesucristo ya se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que se hacían. Los apóstoles ya comenzaban a bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ya de una manera directa. En cambio, Juan hablaba de un Cristo que había de aparecer en el futuro. Sigamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Aquí vemos como que Cristo estaba bautizando y Juan estaba bautizando, pero el bautismo de Jesús era diferente que el bautismo de Juan,
porque el bautismo de Jesús ya era más preciso. Aunque luego después acá dice, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus apóstoles, dice, y bautizaba más discípulos que Juan. Jesús no bautizaba, dice, sino sus discípulos. Vemos aquí el bautismo de Juan, entonces dejó de ser y predominó el bautismo de los apóstoles. Ahora, querido hermano, en este tiempo es importante que toda persona que se quiera bautizar tiene primeramente que creer en Jesucristo. Tiene que aceptar a Cristo como Dios y Señor de su vida. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Si cree en Jesucristo, puede usted ser salvo. Si no crees en Cristo y tú dices, no, yo no creo en Cristo, yo solamente creo en Jehová, no creo en Cristo, entonces tú no tienes parte con Cristo, no tienes parte con Dios, porque Dios mismo, Jehová, le dio a Jesús el poder de que a través de él la gente pueda venir al arrepentimiento. Por eso Jesús decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega a Jehová si no es por mí. Todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados, todo aquel que quiera la salvación, tiene que creer en Cristo. Cristo es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Cristo es la vida que nos lleva a la vida eterna. Cristo es la verdad que nos lleva a la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Jehová si no es por Cristo Jesús. Sin Cristo no tienes nada, con Cristo lo tienes todo, porque Cristo es la solución y es el camino a la vida eterna y al Padre celestial también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Le damos un fuerte aplauso al Señor de señores, al Dios de dioses, al Dios todopoderoso, al que salva, al que sana, a Cristo de la gloria. Le damos un fuerte aplauso a aquel que bautiza con el Espíritu Santo, aquel que llena con el Espíritu Santo, aquel de quien viene la gloria, la honra, y aquel que quiere salvarte, y aquel que es el Cordero que limpia el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Yo te reconozco como mi Salvador, como mi Dios. Señor Jesús, cambia mi vida, transfórmame, renuévame, lléname de tu presencia. Gracias, Jesús. Perdona mis pecados, Señor, en el nombre de Cristo. Haz en mí una nueva criatura, Padre. Oh Señor Jehová, glorifícate, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias por creer en ti, por darme la salvación, por darme la felicidad, por hacerme, Señor Dios mío, un hijo, por hacerme una hija tuya, dile. Gracias por creer en ti, Jesús, porque tú me traes la salvación y tú eres el que me bautiza con el Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu poder glorioso, por tu poder maravilloso. Gracias, Jesús, porque yo puedo confiar en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú cambias mi vida y me transformas. En el nombre de Jesús te agradezco por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios.